sabe que sería de nosotros. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan de este acontecimiento de la entrada triunfal. Y ahora vamos a hablar en Lucas, capítulo 19, verso 41. Yo no sé, pero a mí siempre me llama la atención este texto. En la Semana Santa que se denomina, ¿verdad? Lucas capítulo 19, verso 41, indicando con un amén cuando lo haya encontrado. Amén. Bien, lo leemos todos a una voz, ahí está el pasaje, ¿verdad? Esta narración desde el 28 al 44, pero vamos a leer nada más el 41. En el nombre del Señor Jesús dice así, todos a una voz. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Una vez más. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Bendito Dios y Padre celestial. Alabamos, glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí has sido con nosotros. Podemos sentir tu presencia, Padre celestial, y nos hemos estado gozando en gran manera. Y llegamos, mi Dios, a esta parte tan importante que es tu santa y bendita palabra. Señor, añade bendición a tu palabra. Tu palabra es verdad, por lo tanto, Señor, santifícanos en tu palabra y que seas tú el que hable a nuestras vidas en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, quitamos toda cosa que quiera estorbar para que tu palabra venga a ser de bendición. Dios mío, habla, que tu pueblo escucha. Te lo ruego, mi Dios, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, a quien damos la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy se conmemora la entrada triunfal, Domingo de Palmas. En muchas partes pues hay actividad ahorita, ¿verdad? Mucha gente anda bendiciendo imágenes y quién sabe qué tantas cosas y llevando la palma y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Y hoy principia precisamente la Semana Santa, Semana de la Pasión o Semana Mayor, ¿sí? Y de acuerdo al orden, pues hoy domingo se denomina el Domingo de Ramos. El día lunes, día de autoridad. El día martes, día de controversia. El miércoles, día de retiro. Jueves, de intimidad, ¿sí? Y el viernes de expiación, el sábado en el sepulcro y domingo resurrección. Ese es el orden, de acuerdo a la Semana Santa. Está meditando posiblemente para más después podamos tener actividad toda la semana, ¿verdad? Sería maravilloso. Algunas iglesias lo realizan, algunas denominaciones, aunque esto siempre debe estar fresco en nuestra mente, en nuestras memorias, este acontecimiento que sucedió. Pero siempre me he enfocado y me llama la atención siempre la parte donde el Señor Jesús lloró. ¿Sí? Un Dios que llora. Un Dios, recordamos en el Antiguo Testamento que aún nuestro Dios, nuestro Padre Dios, le dolió su corazón también, porque la maldad era mucha. Y aquí Jesús lloró. Hay dos partes que lloró: esta para entrar a Jerusalén y cuando murió su amigo Lázaro. Entonces él lloró. Y siempre, otras veces, pues he hablado, Jesús lloró. Ahora le vamos a titular Las lágrimas de Jesús. Amén. Las lágrimas de Jesús. El día de la entrada triunfal, o sea, el día de Ramos, dijimos al principio,
fue un día maravilloso para nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Por primera vez en su ministerio aceptó aplausos de la gente, le aplaudía a la gente. Pero los gritos alegres que resonaron por todo aquel lugar fueron nada más murmullos de entusiasmo superficial. Qué triste, ¿verdad? Aquella multitud, aquella vasta multitud era inundada por corrientes fuertes de incredulidad que fluía, hermanos, de los corazones de los mismos líderes de la nación. El Señor Jesús, hermanos, estaba bien enterado de esto. Y mientras Él se regocijaba al oír las Hosana, Hosana, otra emoción surgía dentro de Él. Al contemplar a Jerusalén, lágrimas brotaron de sus ojos. Mirando más allá de aquella escena, vio el día terrible, cuando cada piedra de aquella ciudad sería volcada por los romanos, que sería destruido. La gente estaba tan cerca del Mesías, pero sus corazones estaban lejos del Mesías, lejos de Él. Su rechazo de Jesucristo traería sobre ella su propia destrucción, hermanos. Tremendo, ¿sí? Llorar, Jesús. Derramar lágrimas. ¿Por qué llorar? Los discípulos bajan a la ciudad donde hay alegría, hay bullicio, y les esperaban ahí. Tal vez, hermanos, no entendieron al Maestro. Tratamos de acercarnos a Él para ver el motivo, para discernir su íntimo dolor que Él traía. Derramó lágrimas. Es una cosa notable que hay dos diferentes palabras usadas para describir las diferentes veces que el Señor Jesús lloró. En la tumba de Lázaro, el original dice que lágrimas caían de sus ojos. Pero cuando lloró en la presencia de la rebelde, podemos decir, ciudad de Jerusalén, Lucas declara que lloró, sollozó. La primera indica lágrimas de simpatía, mientras que en esta ocasión nos enseña que fueron lágrimas de angustia. Por eso le titulamos las lágrimas de Jesús. ¿Por qué pues esta actitud de Jesús, de un corazón quebrantado, de un corazón dolido? Número uno, lloró por el pecado de Jerusalén. Viendo la ciudad de Jerusalén, Él iba descendiendo por el monte de los Olivos. Desde dentro lograba una vista así, completa, podemos decir, de la ciudad. La vio desde lejos y vio que Dios encontraba una incapacidad impotente para hacer entender al pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. ¡Qué tremendo! El Señor Jesucristo podría morir para redimir al hombre, pero no podía obligar, no podía exigir una fidelidad o lealtad de ellos. El Señor no exige, no puede exigir. Su unigénito Hijo, el sacrificio más horroroso, hermanos, más horrendo e impresionante que jamás este mundo ha visto, que jamás este mundo ha presenciado, aún todavía así es posible que la humanidad menosprecie la súplica de la cruz y no alcance a entender por qué sucedió esto.
derramar lágrimas, pero el capricho y rebeldía del corazón humano es la cosa más lamentable del universo de Dios, y esto trae lágrimas, pero lágrimas de angustia. Qué tremendo. Se cuenta de un evangelista que, bueno, era rara la vez que durante su predicación no derramaran lágrimas. Se cuenta que a veces tantas eran sus lágrimas que tenía que parar la predicación, hermanos, por unos momentos, y decía: me culpan por llorar, pero ¿cómo puedo evitarlo cuando ustedes mismos no lloran? ¡Qué tremendo! Sabiendo que sus almas inmortales están al borde de la destrucción y no lloran. Llorar es purificación del alma, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. ¡Qué tremendo! ¿Cómo saben si este es el último mensaje o el último día que tenemos presente? No sabemos. No sabemos. Nunca más tener otra oportunidad de escuchar la invitación de Cristo o la voz de Cristo que nos está hablando. Un día de oportunidad para adorarle, para suplicarle que nos ayude, nos dé sabiduría, nos dirija y nos dé el poder necesario para enfrentar las inclemencias de este mundo moderno. Que Dios nos ayude, bendito sea el Señor para siempre. Esto decía este hermano predicador, y él derramaba lágrimas. ¿Qué sentir? ¿Qué sentimiento? No era un hermano que decía, tú esto, tú lo otro, no, él sufría, discernía y sufría. Es como cuántas veces nos han hablado y nos han predicado, viene una Semana Santa y viene al otro año y viene Navidad y nos hablan y nos dicen y como si nada, ya pasó. El hombre tiene un punto de vista muy pequeño, hermanos, acerca del pecado. El hombre, el ser humano, se excita grandemente sobre todas las cosas de menos importancia. Él cree que son, pero no tienen importancia. ¿Sí? Una de las cosas es la ignorancia. Tienen la idea de que si la gente estuviera más bien educada, más bien preparada, ¿sí?, que si nuestras escuelas y colegios fuesen más eficientes, ¿sí?, todas las aflicciones desaparecerían. Algunos tienen esa idea. Me va mal porque no estoy preparado. Me va mal porque no tengo un título profesional. ¡Qué tremendo! La pobreza es otra de las cosas. Cuando, hermanos, los trabajos están bien pagados, cuando los ancianos tengan su pensión pues segura, ¿verdad? Y hay que trabajar, hay que lograr, y entonces decimos, no, hay que trabajar, hay que buscarle a Dios allá en segundo lugar, porque luego me pensiono y entonces para mí todo estará bien. ¿Sí? La pobreza. Y buscamos por aquí, buscamos por allá, invertimos para allá y hacemos negocio por acá y todo eso. Y Dios, tremendo, ¿verdad? Necesitamos dinero para vacacionar en Semana Santa y nos olvidamos de lo que es Semana Santa. Y algunos sin dinero a crédito, cuando regresen a batalla por trabajar bien puesta para pagar. Otros creen, hermanos, que la muerte, ¿sí?, creen que esto es lo más terrible, que es lo más horrible que puede acontecer a una persona. Hermano o persona le dice, médico, ¿saben qué? Usted se va a morir, tiene tanto
vida dura 3 años, 5 años, a ver qué, nos dedicamos a no morir, ¿verdad? Y a veces nos va peor. Digo a mi esposa, digo, yo fui al Seguro Social, ya me sacaron cosas ahí, pero ya tenía 7 años, al menos ya logré 7 años. Y de aquí para adelante, quién sabe, porque ya me van a mover para acá, me van a mover para allá, Estaba viendo las noticias y Carpizo, un secretario de Gobernación, no sé qué mismo, hizo una operación de una hernia, tenía 67 años y se murió. Le digo yo, oye, yo tengo hernia, ¿no? Y tienen dinero. Chávez tiene 1 año, ya le dieron. Chávez. A Chávez también, ¿verdad? El presidente de Venezuela. Correcto. Está tremendo, ¿no? Pero otros en Cristo, ¿qué? El morir de ganancia. Amén. Y si muere, empieza uno a vivir. Claro, vas a hacerle la luchita y así, ¿verdad? Pero con gozo, con confianza. Me sacaron 5 cosas muy difíciles, ¿no? Pero pues nada, el Señor, ¿verdad? Señor. A lo mejor nos vamos con los japoneses para que le pongan una pieza acá de fibra, otra acá de acero, otra acá de madera. Bendito sea el Señor para siempre. Pero qué cuestión, dinero. Dinero. La muerte, ¿creen? Hay muchos ahorita que están pagando compañías para que los mantengan congelados por mucho tiempo. Sí, dineral que están pagando, ¿eh? No sabiendo que en Cristo hay vida eterna. Cuerpos glorificados. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Estas son opiniones del mundo moderno de la gente, pero no se agarra del que nos dio la vida, del que nos crió, del cual somos. Amén. Bendito su nombre. Pedro, en los ojos de Dios, es el pecado, ¿sí?, que ha maldecido la raza humana, no la ignorancia, no la enfermedad, no la muerte, nada de esto, nada de esto. ¿Sí? O sea, en los ojos de Dios es el pecado, hermanos, el que está destruyendo. Pedro sufrió mucho, pero Dios lo usó. Amén. Lo negó y habló malas palabras y todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Allegarnos a Dios y decir, Señor, hazme realmente una criatura nueva. Y las cosas dejas pasar. De aquí todas hechas nuevas. Cristo no lloró, hermanos, por el sufrimiento físico. Fíjese, lloró por Jerusalén, lloró por Lázaro, pero él allí en la cruz clavada no lloró. No derramó lágrimas. Sufrió mucho, pero no lloró. Somos cristianos, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude. No, hermanos, no lloró por el sufrimiento, ni lloró por la humanidad, sino que lloró, ¿sabe por qué? Por el pecado de la humanidad. Por eso lloró el Señor. Fue, hermanos, el pecado de la humanidad que lo clavó sobre la cruz. Mis amados, ya es tiempo de ver las cosas tal como Dios las ve. Nadie deja entrar el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Nadie, sino nosotros mismos le damos entrada. Nadie deja entrar el pecado. Si nosotros somos los que lo queremos de la razón. Satanás no puede forzar las puertas de nuestro pecado o de nuestro corazón ahí, que entre el pecado, hermanos. Que Dios nos ayude. A veces es difícil reconocer esto, pero en realidad, si nosotros dejamos entrar el pecado, va a entrar. Pero si somos de Cristo y Cristo está en nosotros, es el que se encarga de cuidar todo.
Bendito sea el Señor para siempre. Es el reconocer, hermanos, que de veras tenemos que adorarle, tenemos que consagrar nuestras vidas si queremos tener la esperanza de vencer todo mal que venga a nuestra vida. Pecado es una cosa demasiado seria, hermanos. No podemos jugar con el pecado. ¿Sí? Los ignorantes se ríen del pecado. Por eso es ser ignorantes. Los necios se burlan del pecado, sus necedades. ¿Sí? Las alegrías mundanas celebran con el pecado. El placer, la felicidad andan buscando y todo eso. Reírse del pecado, hermanos, es sumamente peligroso, así que no juguemos con el pecado. Pecado, hermanos, como una oruga es suficiente, maligno, pero el pecado como una mariposa es 1000 veces peor. Ay, Señor. Hay un poder en el pecado que se hace así mismo atractivo, ¿no? El pecado se embellece así mismo asumiendo alas de sutileza, astucia y también tiene alas de nombres atractivos. Y ahí vamos por lo más bonito, ahí vamos por lo que nos atrae, ahí vamos por lo que nos gusta, ahí vamos por el deseo que tenemos, ahí vamos porque es nuestro sueño, ahí vamos porque ambicionamos esto, y ahí vamos por esto y por aquello, y ahí vamos. Que Dios nos ayude, bendito sea el Señor. Jesús lloró, sí, hermanos, por el pecado de Jerusalén. Jesús vio las llagas sociales, la lepra social, hermano. Jesús vio la hipocresía de los fariseos. Él podía ver todas las cosas. Jesús vio, hermanos, la lepra fatal del pecado. Él veía todas las cosas y ve todas las cosas. Vio las murallas allí encerrando la ciudad, hermanos. Eran símbolos de la prisión del pecado y del error. Jesús no pudo menos que derramar sus lágrimas. Qué tremendo, ¿verdad? Número 2, lloró. ¿Sabe por qué? Por la indiferencia de Jerusalén. A Jerusalén la vio y él lloró. ¿Por qué? Porque Jerusalén había perdido su oportunidad. Había gozado de privilegios especiales indignamente, hermanos. No los merecía. Había tenido el templo de Dios. Allí estaba el templo de Dios. Allí estaba. Había sido el centro de la religión allí en Jerusalén, mis amados. Había visto y oído al Salvador del mundo allí. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Y si grande fue su oportunidad, hermanos, grande su oportunidad, pero mayor fue su indiferencia. Ese es el problema. Tuvo en su seno al verbo de la vida y despreció la vida en él. ¡Qué tremendo! Hermanos, la indiferencia debe de llorarse. La corrupción es grave, es muy grave. Pero la indiferencia es aún más grave. No hay que ser indiferentes. El malvado puede salvarse, pero el indiferente no. Qué tremendo, ¿no? No digo que no hay salvación para que no se haya, pero mientras permanecen indiferentes, no importa cuánto asista a la iglesia, no importa cuánto se llame cristiano, no importa cuánto ore, no importa cuánto hable lengua, cante alabanza, todo esto, no importa cuántas actividades desarrolle, no importa nada de eso, hermano, si es indiferente, no se va a salvar. Es el mismo sentido, el mismo espíritu, y que estemos en comunión unos con otros. En una iglesia se enseña en película, ¿sí? Un artista, ¿sí? Y en película era el título Cristo tocando a la puerta, ¿sí? Y un niño, y los niños son bien inteligentes, así excitado, pregunta a su papá, ¿por qué no le dejan entrar? Ahí estaba parado, ¿por qué no le dejan entrar? El papá dice, me supongo que no quieren. Esa respuesta, hermanos, pues no satisface al niño, desde luego.
puede ser. Así cualquiera persona le dejaría entrar. Ahí estaba queriendo entrar. Y añade, no, pues ha de ser que están viviendo en los cuartos atrás de la casa y no se dan cuenta. Por eso no le dejan entrar. O sea, ya no hallaba que decirle al niño, ¿verdad? Y esto parece que no, pero se puede aplicar o se aplica a multitudes hoy en día. ¿Sí? Están muy absorbidos, ¿sí?, con los cuidados y placeres de la vida para escuchar el toque del Rey de Reyes, Señores, Señores, y están indiferentes. Allá andan, allá están. Amén. No se dan cuenta que el Señor los ama. Amén. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Cualquier pecado, por grande que sea, tiene perdón, pero el diferente, hermanos, no. Que puede ser cristiano, pero si es indiferente, no se va a salvar con su indiferencia. Está tremendo, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude, bendito sea el Señor. La indiferencia es enemiga del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no es posible la salvación, fíjense nomás. Jesús tuvo razón cuando lloró por la indiferencia de Jerusalén. Él tenía razón. Oigan, si Cristo nos da el gozo, nos da la convicción, la confianza, nos da el fruto, ¿por qué somos indiferentes? Está tremendo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Y número 3 dice, lloró por el futuro de Jerusalén. Lo que movió a Jesús a tal angustia, hermanos, era que él podía ver el futuro de Jerusalén, ¿sí?, rechazándole a él y rechazando la obra redentora. Jesús sabía que el pecado, hermanos, daría pronto fruto. Sabía que la indiferencia llevaría al pueblo a su fracaso, a su ruina. ¿Sí? Vio el Señor la ciudad, la vio situada, la vio destruida, hermanos. Las murallas, todo, hermanos. Vio los palacios, las casas humildes, hermanos, las murallas, todo reducido a escombros, porque era una profecía. Lo vio. Los hombres, mujeres, los niños asesinados sin piedad, el Señor lo vio. 41, 44. El Señor, al ver la ciudad, se desarrolló, hermanos, una escena muy conmovedora. Llorando a voz en cuello, podemos decir. No sabemos, pero me imagino a voz en cuello. Así denota la palabra original. El Señor, hermanos, pronuncia palabras del más profundo sentimiento y emoción. Verso 44. ¿Sí? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pocos años después, la profecía de Cristo se cumplió al pie de la letra con la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos, bajo el mando de Tito en el año 70 después de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por su desprecio, por desechar y crucificar al Salvador, Jerusalén llenó la copa de sus culpas. La ciudad y el templo que había renovado, hermanos, Herodes el Grande, fueron tomados por Tito, por los romanos. Qué tremendo, ¿no? Totalmente destruidos, totalmente a escombros, y la nación judía dejó de existir en la tierra de sus padres. De todos los edificios, mis amados, de Jerusalén, no quedaron en pie más que 3 torres, de acuerdo a la historia, y una puerta del muro occidental. Y fue reedificado, ¿sí?, por Adriano en 138, conquistada por los musulmanes en 637. Estos son los datos que encontramos ahí. Durante este tiempo, sus muros han sido destruidos
y reedificados muchas veces y siguen todavía destruyendo y levantando con sus guerras y todas las cosas que están sucediendo. Qué tremendo, hermano. Desde el tiempo de los jebuseos fue vencida en 17 grandes guerras. Qué tremendo todo lo que de acuerdo a la historia, hermano. El Señor Jesús, cuánta razón tuvo en llorar. Estaba viendo todo eso el Señor. Qué tremendo. A veces, hermanos, es posible predecir el futuro. ¿Y qué más que el Señor? Amén. La vida actual, hermanos, del ser humano es un reflejo del mañana. ¿Sí? Conforme van sucediendo cosas, se va a ver algo después. Se han visto muchas cosas. Y el Señor lo dijo, ¿no? Como cuando lo dijo, y los hijos contra los padres, y habrá terremotos, y rumores de guerra, y todo eso. Pero ¿desde cuándo está pasando? Dijo, como dolores de parto. Hay cierta región en nuestra personalidad a la cual, hermanos, nunca puede entrar nada malo sin nuestro conocimiento como cristianos. Si de veras estamos agarrados del Señor Jesús, ¿sí? Somos hasta este punto, hermanos, nosotros mismos, los mayordomos, los capitanes de nuestra alma, y el dueño de nuestro destino es Cristo Jesús, Señor Jesús. Aleluya. Pase lo que pase, tenemos que estar bien. Ningún poder en la tierra o en el infierno puede guardar cerrada la puerta de su corazón si nosotros queremos abrirlo. Entonces hay dos cosas, el infierno y el cielo. Entonces Dios nos da libre albedrío, depende de nosotros, y como lo podemos lograr el poder es porque Cristo está en nosotros, dirigiéndonos y tomando el control. Toma el control, Señor, de mi vida. Pero si nosotros lo estamos controlando, cuídese, hermano. Que Dios nos ayude. Nada puede, ningún poder en la tierra o en el cielo puede abrir la puerta también de su corazón si nosotros determinamos guardarlo cerrado. Tenemos que abrirlo para que el Señor haga la obra. La habitación, ahí debe de vivir el Señor. Amén. Pero como que nos visita nomás, ¿no? Nos visita, ahí está y todo esto, ¿no? Si Jesús viniera hoy, hermanos, al mundo, si fuera a venir, derramaría lágrimas de cómo están. Amén. Qué tremendo. Lloraría por nuestro futuro si no estamos bien. Jesús todavía es movido por el espectáculo de los pecados del mundo. Aún hoy, ¿sí? Como lloró sobre Jerusalén, hermanos, puede estar derramando lágrimas por nuestras indiferencias, por nuestras conveniencias, por nuestras ambiciones, menos una consagración a Él. Que Dios nos escribe. Mateo dice de otra manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y no quisiste. Tremendo. Un ministro caminaba al lado del que arreaba unos caballos, ¿no? De las antiguas diligencias, ¿no? Y a cierta distancia vio a una señora anciana, una ancianita, que miraba hacia aquella diligencia con ansiedad, esperanza, y siempre salía y estaba viendo aquella diligencia. Y estaba, más bien esto es para ver a la madre, pero cabe aquí, miren qué hermoso. Estaba ahí la ancianita, siempre salía para revisar esta diligencia, ¿sí? Con ansiedad, con esperanza, ¿sí? Con temor. Y al pasar, el que arreaba la diligencia, los caballos, le dio una mirada nada más de tristeza y movió su cabeza en señal negativa. Estaba la ancianita y la vio y dijo: y siguió. Entonces ella se volvió a su jacarito, a su chocita, muy decepcionada y triste. Y esto, hermanos, afectó en gran manera a aquel ministro que estaba observando,
y le pide una explicación al hombre aquel del coche, de la diligencia que iba, le pide una explicación y aquel hombre le platica que por varios años, por muchos años, cada día, ¿sí?, vigilaba a aquella ancianita la pasada de aquel carruaje de pasajeros, ¿sí?, esperando, ¿sabe qué esperaba? La llegada de su hijo, o recibir una carta, unas palabras de su hijo, ¿sí? Ahí estaba paradita, ¿sí? Su hijo se había ido como muchos, ay, que una grande ciudad, que me va a ir bien, y se fue. Y ella ahí se paraba, con la esperanza, con la confianza, que algún día podía ver a su hijo, que se bajaba de aquel carruaje o recibiera una carta. Esta historia, hermanos, hace sangrar nuestro corazón, ¿sí?, por aquella madre desamparada tan cruelmente, ¿verdad? Nos da tristeza. Pero ¿cuántos se olvidan, sí? O cuántos olvidan más bien la manera tan cruel que están tratando al Hijo de Dios? Sí, unos rechazándole, otros olvidando sus beneficios. Nos da una bendición, nos da beneficio. Ya no hace falta que le colguemos un monito ahí de plata, ¿sí?, como se acostumbra en estos días, las primeras y todo esto. Se olvidan, indiferentes a su tierno llamamiento. Dios los llama más cercano. Luego que logre esto, no estoy preparado, no estoy preparado. Qué tremendo, ¿no? Y malo que está, jóvenes, qué tremendo, ¿sí? Se les invita y a veces ya le dicen, no voy, o sí voy. ¿Verdad? Pero mira esto. No mueve la cabeza. Enseñarle no. Ya ni siquiera habla. Y cuando habla dice, por favor, nomás de Dios no me hables hablar. ¿Verdad? Cada no que uno hace hacia el Señor que nos llama, hermanos, estamos contristando, eso es contristar al Espíritu Santo. Contristar, si usted puede decir, no quiero problemas, está contristando al Espíritu Santo y está quebrantando el corazón de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, hay mucha indiferencia. Y esto nos lleva a la casa, en el hogar, en las iglesias, en el pueblo de Dios, en los matrimonios, en las familias. Hay mucha indiferencia. Y la indiferencia, hermanos, mucho cuidado con ella. La indiferencia es que usted es indiferente y sabe las cosas que son correctas y es indiferente, por eso no tiene salvación. Cuídese mucho. ¿Amén? Sí, porque sabe. Y es donde aplicamos, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado, el que sabe hacer lo bueno pero se hace pecado. Amén. Qué tremendo, ¿eh? Hace tiempo, espero que no suceda en alguna iglesia o algo, esto que estaba viendo en la mañana, se cuenta en el libro de Ventanas Abiertas que hace tiempo encontraron un barco en el mar Antártico, ¿sí? Y estaba rodeado de esas gigantescas montañas de hielo, ¿no? En los polos, el polo norte, el polo sur, ¿no? Y dice que cuando lo encontraron, el capitán estaba sentado ante su escritorio, registrando la última anotación en su diario, en su bitácora, como le dicen, ¿no? Y parte de la tripulación se encontraba en sus cabinas
otra parte en el comedor, quizás platicando o comiendo, y uno que otro por ahí. Pero todos estaban muertos, congelados de congelación, porque el barco ahí se había quedado. Y la última fecha que estaba anotada en la bitácora revelaba que el barco, fíjese bien, el barco había navegado, ¿sí?, 13 años a la deriva. 13 años a la deriva. La razón por la que se mantenía a flote era porque las montañas eran de hielo y estaban rodeándolo y sostenían al barco. Estaban todos congelados, estaba todo congelado, así como cuando abre un refrigerador que tiene hielo, ¿no? Todo bien congelado. Y lo aplica así el historiador, dice, algunas iglesias, unos cristianos, han navegado en los mares de la salvación, de la misericordia de Dios, pero después de un tiempo han perdido el control y se han ido a la deriva o están a la deriva hasta llegar a las regiones congeladas del ritualismo y de la indiferencia, de la mundanalidad, del pecado, del materialismo y tantas cosas que pueden suceder. ¿Sí? Tienen una brillante tribulación, pero están rígidamente frías, casi congeladas, casi muertas. Qué tremendo, ¿no? Esas montañas de hielo e indiferencia jamás permitirán que lleguen al puerto de su destino, que es el cielo de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Tenemos que llegarnos al Señor, valorar nuestra vida cristiana. Amén. Cristo está con nosotros. Amén. Amén. Y luego cuando aplicaba esto, me fui a la Biblia y mire Hechos 27, con esto termino. Hechos 27, verso 10, ahí lo comparamos. Me llamó la atención lo que hizo Pablo, ¿no? 27:10 dice de la siguiente manera, 10 y 11, fíjese lo que dice. Ya iba a ir a Roma, Pablo, pero él, dirigido por Dios y todas estas cosas, no vamos a leer desde arriba, anduvo en varios barcos así antes de ya ir a Roma. Y dice que en el verso 10 les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Estaba previniendo, es como decirle: hermano, hermana, no haga esto, no haga esto, no sea indiferente, no haga las cosas. Algunas veces se acostumbra a decir: tú hazlo, acabo cuando el pastor se dé cuenta, no hay problema, ni modo que te vaya a hacer algo. ¿Amén? Y es cierto. Si usted me dice: cuando yo lo hice, pues ¿qué voy a hacer? Doblar mis rodillas y orar. Igual a papá y mamá: no, ¿para qué le avisas algo? Ya cuando se dé cuenta, pues ya lo hiciste. ¿Qué va a pasar? Bueno, Pablo les decía, sí, va a haber prejuicio, va a haber problema, va a haber pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y dice el 11, fíjese el centurión, pero el centurión daba más crédito al piloto, querían ir, y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y aparece la vida cristiana. Tanto año el Señor nos habla por la palabra, por los predicadores, pero hacemos lo que nosotros queremos, lo que a mí me gusta, ¿verdad? El brinco al 14. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado, y había huracanes, hasta nombre tiene, llamado Euroclidón. Ahí vemos ya el huracán, ¿verdad? Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y luego dice el 15, ahí es donde me llamó la atención. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, se dejaron llevar por el viento.
¿Cuántos en Cristo se dejan llevar? Viento por lo que creen, por vientos de doctrina, por sus creencias, por lo que ellos piensan, pero no porque la palabra dice. Y dicen que están bien. Dios los bendiga. Me voy hasta el 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Aleluya. Se escucha la voz de Dios o le habla, hermano, haga caso. Amén. 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Dice aún, hágale cuenta al Señor dando ánimo, ¿no? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y ya se destrozó, llegaron, si usted quiere leer este capítulo, llegaron al mar, estuvieron, hasta una víbora le picó, tuvieron santa cena y se gozaron, ¿no? Pero ¿por qué tener que sufrir más adelante siendo indiferentes y todo esto? ¿Por qué no tomamos una decisión firme? Amén. ¿Por qué no valoramos realmente nuestra vida cristiana? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tantas cosas? Sí, sino que tenemos que valorar al Rey de Reyes y Señores de Señores, y principalmente en nuestras vidas. Hermanos, señales, profecías, todos están viendo. Las iglesias, denominaciones, sistemas, todo esto, el Señor está derramando lágrimas. Cosas ocultas, Dios las ve. Él sabe hasta lo más profundo de cada corazón. ¿Sí? No puede estar renegando en toda la casa: Señor, te alabo, te glorifico. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Que Dios nos ayude. No las cosas que parecen buenas y son malas. Las malas conversaciones corrompen las buenas cosas. Amén. Ya no le hagamos llorar al Señor. Amén. Vamos a adorarle en esta tarde. Vamos a hablar con Él. Decirle: Señor, ayúdame, yo quiero adorarte, yo quiero servirte, ya no quiero ser pasar inadvertido con lo que tú me dices. Yo quiero, Señor, que tú tomes entero control de mi vida. Amén. Lo material, lo físico, todo eso que nos preocupamos y dejamos al Señor a un lado, es indiferencia. Le damos preferencia a aquello, no vamos a triunfar en nuestra vida cristiana. Que Dios nos ayude. Amén. Hermanos que tocan, pasen, y vamos a orar a esta hora.